Bueno, vamos a continuar con la sesión de hoy día. Vamos a entrar a teoría de género, que es el módulo que nos va a acompañar y va a dictar Angélica Mota, a quien le damos la bienvenida y estamos felices de que pueda estar con nosotras en este espacio de aprendizaje. Gracias, Lucía. No encuentro mi PPD, pero en realidad no importa mucho. ¿Abierta? Sí, yo lo había dejado juntito. Si quieren la abrimos todo, ¿sí? Por el calor. Bueno, buenos días con todas, con todos, con todes. Es un placer para mí estar aquí y poder intercambiar con ustedes un poquito sobre el tema de la teoría de género, que es digamos, el tema para el que he sido convocada en este curso. Pero antes de comenzar, digamos, a decir algunas ideas, quería primero recoger de ustedes, ¿no?, qué entienden por género. Quiero saber más o menos qué ideas circulan aquí en este grupo. Lucía, ¿tenemos? Plumón, no, pero puedo ir a comprar. Plumón de pizarra. Plumón de pizarra. Ya. Sí, porque voy a abajito, necesitar... bastante. Ya. Entonces, ¿qué entienden por género? ¿O qué han escuchado? ¿Qué asociación? Es como la construcción social de una persona y involucra un poco su identidad y con los roles, las asignaciones, incluso estereotipos que se asignan a uno. Ya, construcción social, estereotipos, asignaciones, roles que se le asignan a una persona, dice a su compañero. ¿Qué puede variar de sociedad a sociedad? Puede variar de una sociedad a otra, de una cultura a otra. Tiene una base, la asignación de roles es una base sobre todo biológica. Que la asignación de roles tiene una base biológica. ¿En qué sentido? A ver, pues, Es como si naces con el sexo femenino, el sistema biológico que define la biología define en teoría tu identidad en la sociedad. Muy bien, ¿qué más? Se establece únicamente dos géneros, femenino y masculino, y se establecen roles establecidos para cada uno, y bueno, la mujer tiene que actuar por roles femeninos y el hombre por roles masculinos, y se sabe que ese patrón dicotómico van a carácter de son restricciones y castigos sociales para que tú vuelvas a tu rol establecido y así vamos a ver. ¿Qué más? ¿Quién tiene otra idea de lo que Una relación de poder que hace ver a los varones por encima de las mujeres. relación de poder que hace ver a los varones por encima de las mujeres? Sí. Es una categoría social basada en la construcción y las relaciones de poder. Pero que también tiene muy arraigado el tema de lógica. ¿Alguien más? Que generalmente se utiliza para hacer referencia a un... Se utiliza normalmente para hacer referencia a hombres y mujeres. Es una categoría de análisis basada en las relaciones de poder que se dan entre hombres y mujeres, pero que parten de una construcción social, ¿no?, en donde te dan ciertas características o mandatos, ¿no?, para que se construya lo masculino
poder exterior. Y obviamente en esas relaciones, en esos roles, en realidad hombres y mujeres salimos perjudicados, pero históricamente, justamente por las características de estos estereotipos, no somos las mujeres las que hemos vivido esta construcción de manera de nuestras cosas, de nuestros derechos, de nuestras libertades. ¿Alguien más tiene alguna idea adicional? Entonces, de todo lo que han dicho aquí hasta el momento, tenemos algunos elementos que se han ido repitiendo, unos, otros no, pero que se han mencionado, que es el tema de la construcción social. Se ha hablado de una construcción social. Se ha hablado también de la biología, ¿no? De una base biológica a partir de la cual se realiza esta construcción social, se ha dicho. Se ha hablado del elemento del poder, ¿no? Digamos que esta construcción social lo que hace es ordenar jerárquicamente, ¿no? Los lugares de los hombres y de las mujeres, ¿no? Por ahí podríamos decir más bien de lo masculino y de lo femenino, ¿no? En la sociedad. Muy bien. Se ha hablado también de la construcción a nivel personal, ¿no? Por ahí la primera compañera me parece que habló de esto, señaló la dimensión personal, gracias. Y habló de la persona, ¿no? Pero al mismo tiempo que se ha hablado de la persona, se ha hablado de construcción social. Entonces, vamos a poner aquí los elementos que se han referido, ¿ya? Entonces, si no recuerdo mal, de todo lo que se ha dicho aquí, se han dicho 4 cosas clave para entender de qué nos está hablando el concepto de género, ¿no? Construcción social, elemento biológico, construcción de la identidad personal y poder. Ahora, sí creo que es importante, en relación con todo esto que se ha dicho, aclarar algo que luego me voy a extender más en lo que sigue, pero solamente para dejarlo anotado y luego retomar. Estas ideas, que son ideas donde ustedes muestran que tienen digamos, un manejo del concepto de género, ¿no? Tal como ha venido siendo teorizado, ¿no? Y que tiene en su centro la separación de cultura, sociedad y biología, es decir, género, sexo, esta es una idea teórica
que fue central en el nacimiento de la teoría del género. Separar lo social, lo cultural, de lo biológico. Y en ese sentido, el sexo del género, ¿no? Por ejemplo, aquí la compañera que está adelante señalaba que hay una base biológica a partir de la cual se asignan estos roles, toda esta construcción social de la que habló su compañera al inicio. Esa es una idea, como digo, germinal de la teoría del género. Luego iremos viendo que esa idea ha sido complejizada, esta concepción teórica ha sido complejizada, ¿no? Porque esta concepción teórica parte de una división tajante entre los fenómenos de la cultura y de la sociedad, por un lado, y de los de la naturaleza y de la biología por el otro, ¿no? Entonces nos habla de un binarismo, cultura, sociedad, biología, naturaleza. ¿Ya? Vamos a quedarnos con esa idea en pausa todavía, porque después vamos a ver un poco cómo eso también se ha desestabilizado dentro de la teoría de género. Pero es importante empezar por aquí. Es importante empezar por aquí porque esta fue una idea germinal importantísima para comenzar todo este cuestionamiento que propone la reflexión de mujeres feministas, que es de donde nace la teoría del género, para poder desnaturalizar todo lo que se creía alrededor de la organización de la vida social de hombres y mujeres. Es decir, es del movimiento feminista, es de la reflexión teórica que sale de mujeres interesadas en cuestionar el status quo existente, las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, ¿no? Es de ahí, ¿no? de esa fuerza y de ese horizonte, ¿no? de cambio social que nacen estas ideas teóricas. Porque hay que entender que cuando uno va a hablar de una teoría, ¿no? y va a tratar los elementos de esta teoría, hay que decir pues que el conocimiento y la reflexión teórica no surgen, sobre todo en el campo de lo social, no surgen pues de un laboratorio, ¿no es cierto? Sino que surge de las tensiones sociales, ¿no? De las tensiones de intereses, de las tensiones de poder. Y la teoría del género, por supuesto, no es una excepción, sino más bien un ejemplo emblemático de esto, ¿no? Es una teoría que surge al calor de las luchas feministas y al calor de un empeño por entender de dónde viene la situación de opresión de las mujeres, ¿no? Ya luego veremos cómo esta teoría de género se va alimentando también de otras luchas como la lucha LGBT, ¿no? En los 90 hay una articulación muy importante entre el pensamiento crítico sobre la sexualidad y el género, ¿no? Que generan también nuevas miradas, nuevas entradas, pero al inicio viene sobre todo de la crítica feminista, ¿no? Sobre todo la teoría de género surge con más fuerza durante la segunda ola, la llamada segunda ola en el norte global del feminismo, ¿no? Entonces, y en ese momento lo que nos dicen las mujeres feministas, las pensadoras feministas, es que la biología no es destino. Esa fue como, digamos, la idea fuerza, si quieren, de la cual se desprende toda la teorización, ¿no? Que consolida esta idea de aquí del sistema sexogénero para entender la vida social de hombres y mujeres y para entender cómo estaba organizado el poder, ¿no? Entonces viene de esa idea, biología
no es destino. Entonces, como decía, el feminismo de la segunda ola coloca esto como una idea fuerza muy importante. Y claro, ¿y por qué? ¿Por qué fue importante trazar esta separación entre biología por un lado, sociedad y cultura por otro, sexo por un lado, género por el otro? Precisamente porque ese status quo de predominio y de dominación masculina que se buscaba desestabilizar y desmontar, que hasta ahora, ¿no?, había sido construido, y hasta ahora lo es, en buena medida, sobre la base de una ideología, es así, una ideología de género, que naturalizaba, y que naturaliza hasta hoy, las diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, siendo que esa era la base ideológica para sustentar la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no?, las teorías biologicistas, el asignarle a la naturaleza las diferencias, ¿no?, de lo que se trató fue de proponer, ¿no?, romper con esa naturalización y decir precisamente esto: biología no es destino, es decir, las mujeres no estamos, digamos, destinadas a cumplir ciertos roles como ser madres necesariamente, o dedicarnos a las labores del hogar, o no ir a la universidad, etc. Entonces, esa, digamos, teoría naturalizante es la que genera, ¿no?, como un medio teórico de desmontaje, ¿no?, una teoría basada en esta separación, en indicar claramente esta separación. Biología no es destino, la biología no determina lo que pasa en la vida social con las personas. Bueno, entonces, en ese camino, ya entrando más a cómo, digamos, cómo se consolida esto, ¿no?, de menos a más, vamos a revisar algunos aportes. Algunos aportes que han sido como definidos como cruciales para llegar a esta idea fuerza. Un primer aporte importante de una de las precursoras, ¿no?, iniciales de la teoría de género es el de esta antropóloga, la antropóloga norteamericana Margaret Mead. Margaret Mead es una antropóloga que hacía estudios en las islas del Pacífico. A inicios, en las primeras décadas del siglo XX, ella se fue a hacer estudios en las islas del Pacífico, que era una especie de laboratorio para los antropólogos en aquella época. Se iban todos a hacer trabajo de campo allá, era muy común, pues estoy hablando de antropólogos del norte, a estudiar diferentes aspectos de la vida de estas sociedades. Margaret Mead llega también dentro de esa misma lógica y empieza a prestarle atención a la vida sexual y a las diferencias entre hombres y mujeres, que fue algo que a ella le llamó muchísimo la atención, porque ella lo que encuentra es que las cosas funcionaban de una manera sumamente distinta a lo que ella observaba en su contexto, ¿no?, una sociedad occidental, industrializada, los Estados Unidos de aquella época. Entonces empieza a registrar estas diferencias y a reflexionar al respecto de ellas, ¿no? Y se da cuenta que esta visión tradicional de la división del trabajo en la familia moderna
que era entendida dentro del sentido común como un universal innato, ¿no? Pues en estas sociedades funcionaba de una manera completamente distinta, ¿no? Y entre otras cosas, ella encuentra, acá no lo tengo en este PPT, pero puedo contarles un poquito lo que ella encuentra. Ella encuentra, sobre todo, diferencias bien drásticas entre tres sociedades de las Islas del Pacífico, ¿no? Habla de una sociedad donde los roles de género eran completamente inversos a lo que ella conocía en Occidente, en el sentido de, como ustedes ven, ella habla de sexo y temperamento en tres sociedades primitivas. Entonces ella se fija mucho en el temperamento de hombres y mujeres, digamos las líneas más características del temperamento de hombres y mujeres en estas diferentes sociedades y cómo era su conducta sexual, ¿no? En términos de roles sexuales, qué es lo que hacían hombres y mujeres. Entonces, ella encuentra, las tres sociedades eran los champuli, los murumor, los árabes, si no me equivoco, luego lo confirmamos. Y entonces ella encuentra que en estas tres sociedades había temperamento sexual, temperamento, digamos en términos de personalidad y sexual, bastante contrastantes entre hombres y mujeres, si comparados con Occidente, ¿no? Entonces encontraba, por ejemplo, que los Mundugumor eran una sociedad sumamente agresiva, decía ella, donde hombres y mujeres eran sumamente competitivos, agresivos y en lo sexual también, ¿no? Entonces ella dice, es una sociedad donde más o menos hombres y mujeres encajan dentro del ideal de masculinidad de Occidente, ¿no? Tienen muchas líneas de contacto con lo que se entiende por lo masculino en Occidente. Pero eso aplica tanto a hombres como a mujeres. Luego estaban los chambuli, que eran una sociedad donde más bien, dice ella, había mucha cooperación, había un sentido de cooperación muy instalado, ¿no? Y la cooperación era muy visible, por ejemplo, en el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, el cuidado de los hijos era algo por lo que se preocupaba básicamente toda la comunidad. Y en cuanto a lo sexual, ella no veía tampoco un ímpetu muy agresivo ni por parte de hombres ni de mujeres, ¿no? Entonces ella dice, esta sociedad es más bien, tiene como un temperamento sexual y un temperamento en general de personalidad entre sus integrantes, que es más parecido a lo que conoceríamos como lo femenino en Occidente. Y así luego estaba la otra sociedad donde ella encontraba que había una suerte de inversión de roles, y donde más bien decía las mujeres estaban más comprometidas con todo lo que tenía que ver la administración de los recursos económicos, de la moneda de cambio, que eran peces y redes, ¿no? Porque era una sociedad de pescadores, ¿no? Y los hombres están muy vinculados con todo el tema de la elaboración de los elementos rituales, ¿no? Entonces eran muy volcados a la estética, preocupados por el tema estético, etc. Entonces ella encontraba que eso
era una inversión de lo que normalmente se conoce en Occidente como los roles de género que deberían ser. Así. Ya, entonces, bueno, este es un ejemplo de un trabajo de una antropóloga a inicios de los años 20, de las observaciones que ella pudo hacer, y en realidad el trabajo que ella escribe resultó completamente desestabilizante para la sociedad de la época. Porque imagínense, ¿no? Es un momento donde este esquema está completamente naturalizado y todavía no muy cuestionado, ¿no? Ya en esa época ya estaba el sufragismo y todo, pero todavía no tenía la demanda feminista pues la fuerza que tiene hoy en día. Entonces el trabajo de Margaret Mead vino a desestabilizar las creencias profundas, ¿no? El sentido común arraigado que existía en la sociedad, y es muy atacada Margaret Mead, ¿no? Entonces lo que ocurre con muchas mujeres que entran en la arena pública a decir cosas que incomodan y que desestabilizan el status quo tal como lo conocemos. Entonces, ella es atacada por grupos conservadores de la época, ¿no? Incluso cuando ella muere, un antropólogo joven se va a hacer un estudio al mismo lugar donde ella lo hizo y publica un estudio diciendo que todo lo que ella había dicho era mentira, ¿no? Pero claro, habían pasado ya muchos años, esas sociedades habían sufrido muchas transformaciones, entonces digamos que no era comparable y no era debatible lo que él traía, ¿no? como argumento para rebatir los postulados de Mead, ¿no? Pero, digamos, corrió esa suerte, ¿no? Margaret Mead, igual ella queda como un ícono de la antropología y como una precursora de la teorización en género, porque si bien ella no propone directamente el concepto de género de esa manera, da elementos, ¿no? En esa línea, da elementos que permiten darse cuenta que lo que somos, hombres y mujeres, no es un universal derivado de la naturaleza, sino que puede ser vivido y se puede desarrollar de maneras muy diferentes en diferentes culturas, ¿no? Y esa es básicamente esta idea de sexogénero, ¿no es cierto? Pero ella aún no hace la formulación de separar la categoría sexo de género tal como ahora lo conocemos, ¿no? Otra precursora del concepto de género es Simone de Beauvoir, ¿no? Ella escribió un libro muy importante que se llama El segundo sexo, donde ella transmite esta idea clave que también está en la misma línea de la idea fuerza sexo-género, pero tampoco utiliza ese lenguaje. Pero lo que ella nos dice, luego de toda una reflexión, es que no se nace, sino que se deviene mujer, ¿no? Al decir eso, al decir que no se nace, sino que se deviene mujer, nos está diciendo que una cosa es el ámbito de la naturaleza, de lo innato, de lo biológico, si se quiere, y otra cosa es lo que se llega a hacer como resultado de un proceso de socialización, ¿no? A lo largo de la trayectoria vital. Entonces, de alguna manera, esa idea fuerza también está implícita en el trabajo de Simone de Beauvoir, y en ese sentido también se la considera una precursora de la teoría de género.
Pero ya los conceptos sexo y género, tal y como nosotros los conocemos, ¿no? O ya muy cerca, digamos, no tal cual, pero ya muy cerca a como ustedes mismos los han descrito, se acuña en el contexto de las clínicas donde se trabajaban temas de transexualidad e intersexualidad en los Estados Unidos en los años 50. En aquella época empieza a considerarse bastante más, ¿no?, la dimensión social de la vida de las personas. Empieza a entenderse más a la persona como el desarrollo de una trayectoria compleja donde lo social tiene un lugar importante. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué en ese momento histórico esto empieza a ser pensado de esa manera? Bueno, hay que acordarnos que hacia la mitad del siglo XX estamos en el periodo posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué había pasado en la Segunda Guerra Mundial? Se había dado el Holocausto, ¿no? Se había dado que la humanidad presenció las espantosas consecuencias, ¿no?, de ideologías que defendían que la biología lo explicaba todo, que la biología determinaba superioridad de ciertas razas sobre otras, ¿no? Entonces, frente a toda la fatalidad, ¿no?, que estos discursos biologicistas, no digo biológicos, sino biologicistas, porque la biología es otra cosa, ¿no? No es esa, digamos, parodia, ¿no?, que hacen muchos políticos conservadores, ¿no?, donde la simplifican de maneras bastante lamentables, ¿no? Y que fue lo que pasó también durante la Alemania nazi y donde, bueno, creo que todos sabemos las terribles consecuencias que tuvo, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, en el periodo de posguerra, en la segunda parte del siglo XX, empieza a generarse, ¿no?, una mayor apertura para entender que la naturaleza humana en realidad está marcada por otro tipo de experiencias, ¿no? Y se empieza a dar más amplitud a entender la dimensión social, psicológica, de una manera un poco más interesada, se puede decir. Y es en ese contexto que surgen estas clínicas, donde estaba el famoso doctor John Money. No sé si ustedes han escuchado hablar de él. El doctor Money es un psicólogo que hizo un experimento que fue mundialmente conocido y que terminó en tragedia en realidad. Él trabajó con dos hermanos mellizos, no sé si eran mellizos o gemelos, pero bueno, habían nacido juntos, digamos, del vientre de su madre. Y cuando le estaban haciendo la circuncisión a uno de esos hermanitos, el aparato falla y le queman el pene. Entonces el niño queda mutilado. Y entonces la familia queda devastada, ¿no? Queda devastada y estaban pues a la búsqueda de algún tipo de solución al problema. Y ven en la televisión al doctor Money, que en ese momento era ya famoso porque hacía operaciones de cambio de sexo, ¿no?, en estas clínicas de las que estoy hablando aquí. Entonces ya empezaba a implementar de una manera bastante, con más frecuencia, digamos, las operaciones de cambio de sexo, las intervenciones con personas intersexuales, etc. Y se vuelve muy conocido por eso. Y la familia de estos niños, donde se había dado este problema, tienen acceso a esta información y van a visitar al doctor Money
y el doctor Moni encuentra en ese caso pues una ocasión increíblemente propicia para desarrollar sus teorías, ¿no? Y él, ¿qué es lo que decía? En ese momento él decía, en realidad, la identidad de género, ¿no? Y empieza a hablar del género en ese sentido, la identidad de género, ¿no? Depende de la socialización. Entonces, a ese niño que ha perdido el pene, hay que sus padres lo críen como mujer y solucionar el problema. Miren qué interesante todos los presupuestos que hay en la cabeza de este médico, de todas maneras, de este psicólogo, sobre cómo se construye la identidad de hombres y mujeres, ¿no es cierto? Porque además la alta valoración del pene como, digamos, un elemento clave de la identidad masculina. Es decir, si no hay pene, pues que se le críe como mujer, ¿no? Como que si te quemas un dedo, obviamente a nadie se le ocurre que te van a cambiar la identidad. Pero una parte del cuerpo, que es el pene, se vuelve una razón para creer que entonces es posible, ¿no?, hacer un cambio de sexo a esta persona. En fin, entonces, ¿qué estaba por detrás? La idea de que la socialización iba a determinar la identidad de esa persona, ¿no es cierto? Y entonces crían a este niño, que había sido niño hasta los 2 años de edad, empiezan a criarlo como mujer, como niña. Por algunos años, según reporta el doctor Moni, porque el doctor Moni hizo el seguimiento de este caso, por unos años él veía, según lo que él encontraba y observaba, que había sido un éxito el experimento y que se estaba desarrollando como una niña normal, y ahí había toda una serie de ideas de qué cosa es la normalidad en una niña, ¿no es cierto? Si ustedes quieren saber con más detalles sobre este caso, busquen en internet un documental que se llama El Dr. Moni y el niño sin pene. Y ahí van a poder ver exactamente cómo fue. Ahora, a mi parecer, ese documental no tiene conclusiones necesariamente buenas, pero sí lo que hace es mostrar todo el proceso. Y entonces, al comienzo estaba funcionando, pero después, claro, en la adolescencia empiezan a haber problemas y la niña empieza a decir que no era niña, que era niño, y a rebelarse contra la identidad de género que se le estaba imponiendo de alguna manera, ¿no? Y bueno, fue un desastre. Al final esa familia acaba en desgracia, seguramente por muchos otros motivos también, pero el asunto terminó bastante mal. Un suicidio de parte del chique que sufrió todo este proceso. Pero bueno, a lo que voy quería contarles un poco este experimento, porque fue parte de un momento importante dentro de las concepciones del género. En esa época, cuando se implementan estas clínicas para trabajar el tema de los cambios de sexo con personas transexuales y digamos, la asignación de un sexo para personas intersexuales, empezó a necesitarse categorías que permitan referirse claramente a la dimensión, por un lado, corporal, ¿no? Ahí donde se iban a hacer las intervenciones quirúrgicas, digamos, ese espacio, el cuerpo como un espacio de intervención médica y quirúrgica, y
la dimensión psíquica, psicológica, ¿no? La identidad de, digamos, este nivel de la identificación, de cómo la persona se identifica con uno u otro género. Entonces, eran dos dimensiones que estos médicos necesitaban tener claramente diferenciadas, digamos, en el campo en el que estaban trabajando. Y así es que surge claramente las categorías sexo y género, ¿no? Ya. Y por supuesto el hecho de que ustedes verán la gran diferencia, ¿no? Estamos hablando aquí de los 50, ¿no? Es muy diferente el interés que había detrás de esos médicos, que era un interés de normalización, ¿no? Porque estos médicos lo que estaban buscando era encajar a las personas dentro de las categorías sociales existentes, tanto a nivel de cómo eran sus cuerpos, ¿no? Y cómo sus cuerpos se alinean con una determinada identificación psíquica. Entonces, lo que está detrás de esto es un empeño normalizador. Es decir, si hay una persona que se siente mujer y se siente femenina, hay que adecuar su cuerpo a esa sensación, a esa identidad, ¿no? Ya, entonces hay que generar un protocolo para eso. Y por supuesto, esto era demandado por las personas y ha sacado del sufrimiento también a muchas personas, ¿no? Es algo complejo, no necesariamente es algo malo, ¿no? Pero en el caso de la intersexualidad, por ejemplo, es bastante más crítico porque las primeras, aquí todos saben qué cosa es la intersexualidad. ¿Alguien no sabe lo que es intersexualidad? ¿Quién me puede decir qué cosa es intersexualidad? Así, las ideas que hayan escuchado, algo que haya surgido como una asociación, etcétera, no tiene que ser una respuesta así perfecta. Bueno, la intersexualidad es lo que se conocía antes a los humanos como homofobia. Entonces, es como representa el 1% de la población mundial también, y usualmente nacen con ambos genitales o con cromosomas. No puede ser XXY y variantes. Efectivamente, está muy cerca lo que ha dicho su compañera. La intersexualidad es una condición, primero que es una categoría médica generada para denominar una condición que se considera patológica, ¿no? Que es un cuerpo humano que nace con características morfológicas, anatómicas, hormonales, ambiguas, en el sentido que se combina lo que tradicionalmente se conoce como la anatomía, la morfología femenina y la masculina en un solo cuerpo. Ahora, no es que tengan necesariamente los genitales femeninos y masculinos a la vez, ¿no? Que es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en el hermafroditismo. Son condiciones en realidad bien variadas, bien variables, donde la presencia de estas características biológicamente entendidas como masculinas y femeninas están presentes en diferentes proporciones. Entonces hay muchas condiciones que entran dentro de la sombrilla de la intersexualidad. Pero bueno, entonces en el caso de la intersexualidad, en estos espacios y en general digamos en el campo médico, lo que se ha tratado de hacer y lo que hasta ahora se intenta hacer es modificar el cuerpo, hacer modificaciones corporales que hagan de ese cuerpo algo perteneciente a lo femenino o lo masculino,
¿no? Tal como se entiende biológicamente los cuerpos, ¿no? Entonces, no se permite ningún tipo de ambigüedad, ¿no? Y las intervenciones crean, en ese sentido, el género en los cuerpos de las personas, ¿no? Y eso, digamos, sí es una cosa bastante cuestionable en la manera como se ha venido haciendo, ¿no? Porque las intervenciones a las personas intersexuales, por lo menos los reportes que se tienen, las investigaciones que se han hecho en países del norte, en nuestro país no existe ninguna investigación sobre qué ocurre con bebés nacidos con intersexualidad. O sea, qué pasa en la maternidad de Lima cuando nace un bebé intersexual, no sabemos. Se supone que hay un protocolo, pero no tenemos ninguna investigación que nos diga lo que está pasando. Pero lo que voy a decir se refiere a contextos donde se han hecho investigaciones y se sabe. Entonces, es a las 24 horas, esos niños tenían que salir del hospital con un sexo definido, porque además para inscribirlo, ¿no? En la partida de nacimiento, hombre o mujer. Por un lado, la exigencia hormonal. Por otro lado, la exigencia de la desesperación de la familia y de la sociedad que no aguanta un cuerpo ambiguo, ¿no? Y también está toda la, digamos, hay un discurso desde la psicología de que para una persona que nace intersexual, ¿no? Es bueno tener un ámbito de socialización que desde un inicio, ¿no? Se encamine hacia un género, porque si no es una confusión, etcétera, es un sufrimiento, digamos, para ese recién nacido niño que va a enfrentarse a un mundo que es binario, ¿no? Y que un mundo donde un cuerpo sin un género es un cuerpo monstruoso, ininteligible, ¿no? Mauro Cabral, que es un activista por los derechos de los intersexuales en Argentina, habla del cuerpo intersexual como carne desorganizada. Y se refiere al cuerpo intersexual como carne desorganizada porque dice, no se llega a ser ser humano desde la intersexualidad tal como funciona el mundo y su binarismo. Es decir, un niño que nace intersexual no accede a estatus de ser humano si no es a través de la asignación de género. Algo que no es hombre ni mujer es un monstruo para nuestra sociedad, ¿no? Entonces es una situación compleja, claro, porque desde la perspectiva entonces médica es más bien que se le está haciendo un servicio de salud a esa persona. Si bien las condiciones intersexuales normalmente no están vinculadas con necesariamente, algunas de ellas puede ser, pero no todas, ni la mayoría, están vinculadas con problemas de salud específicos, ¿no? Orgánicos, digamos, de funcionamiento del cuerpo, ¿no? Entonces, las operaciones a las personas intersexuales tienen una finalidad de ajuste social, básicamente. Y son intervenciones altamente invasivas, ¿no? Bastante dolorosas y que marcan mucho la vida de quienes tienen que atravesar. Por eso, porque además no es una operación y ya está, sino suelen ser sucesivas operaciones a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, bueno, el concepto, las categorías sexo-género nacen en ese contexto, así ya tal cual, ¿no? Sexo, el cuerpo, la biología, género, la dimensión. En este caso, más que puramente social, es sobre todo psicológica, psíquica. Cuando llega la teorización de género desde el feminismo, se retoman estas categorías, pero se les da una dimensión política, ¿no?
una dimensión política bien importante, ¿no? Que cambia mucho esta perspectiva, ¿no? Como digo, es más bien normalizadora, ¿no? De acomodar los cuerpos y las psiques a nuestra matriz heterosexual, ¿no? Y cuando hablo de matriz heterosexual, me refiero a lo siguiente. Es un concepto de matriz heterosexual, es un concepto de Judith Butler, que es otra teórica importante del campo del género, ¿no? Sumamente importante. Entonces, de acuerdo a Judith Butler, ella lo que nos dice es que nuestra sociedad está organizada por la matriz heterosexual, le llama ella, que vendría a ser esta matriz, ¿ya? Que tiene tres componentes importantes: el componente del sexo, del género y del deseo. Entonces, a un ser con pene, digamos, para resumir, la caracterización biológica del cuerpo es mucho más compleja, pero para fines comunicacionales ahorita lo voy a decir así nada más. Entonces, un cuerpo con pene que llega a este mundo es asignado como hombre, ¿no? Desde la biología del sexo, y a este ser le tiene que corresponder un género masculino. Y la orientación de su deseo debe ser hacia una mujer. A un ser que nace con vagina, ¿no? Y todas las características corporales, anatómicas, morfológicas, etc., de ese sexo asignado al nacer será mujer, le corresponde el género femenino y la orientación de su deseo sexual debe ser hacia un hombre. Esto es lo que Butler llama la matriz heterosexual, ¿no? Una correspondencia necesaria entre tres dimensiones: el sexo, el género y el deseo. Y de alguna manera, esto que he escrito del trabajo de estas químicas, lo que está a la base son procedimientos de normalización que tienen como objetivo encajar a las personas en esta matriz. Es decir, si tu deseo o si tu género, ¿no? Si tú sientes internamente, ¿no? Que tu psique es femenina, ¿no? Entonces hay que acomodar tu cuerpo. Y tu deseo debería ser esto. En ese sentido, por ejemplo, en este tipo de clínicas, el tema de la transexualidad tenía un protocolo bastante normalizador, ¿no? Y es, por un lado, está todo el tratamiento hormonal, está el tratamiento quirúrgico, pero había un componente psiquiátrico muy fuerte, que era que se observaba si realmente esa persona, ¿no? Venía alguien asignado como hombre al nacer a decir: yo me siento una mujer, quiero atravesar el proceso de cambio de sexo. Entonces, además del tema del tratamiento hormonal y eventualmente llegar a la cirugía, en el medio estaba este
tratamiento psiquiátrico por el cual iban a observar a esta persona y le iban a hacer entrevistas sucesivas para ver si realmente era una mujer psicológicamente adulta. Qué arbitrario, ¿no es cierto? O sea, ese psiquiatra, ¿qué es lo que va a observar? Tiene toda una serie de criterios para decidir si esa persona internamente, psicológicamente es una mujer. Y ahí ya pues saltan todos los estereotipos de género. Y entonces se convertían estas pruebas, ¿no?, en momentos donde la persona básicamente llegaba a hacer un show de feminidad o de masculinidad. Y por el caso de feminidad, sobre todo, porque al inicio se trataba sobre todo de cambios de hombre a mujer, ¿no es cierto? Entonces, ese componente era muy fuerte, basado en esta matriz, ¿no? Ahora sí, como digo, luego viene la segunda ola feminista que retoma estas categorías, pero las retoma no con fines normalizadores, sino con fines disruptivos y transgresores y políticos. Entonces, una cosa que hace que no existía acá es relevar el elemento de poder arbitrariamente construido a lo largo de la historia, ¿no?, y lo coloca en el medio del análisis. Eso es una incorporación importantísima que hace la crítica feminista a la teorización sobre el género, que se convierte en una cosa completamente distinta a esta. De aquí salen las categorías, pero lo que el feminismo hace con esas categorías es algo completamente distinto. Político, se coloca en el centro del poder, ¿no?, y más bien, en vez de tomar esto como algo natural y deseable, se detona desde la práctica, ¿no?, de vida feminista y desde las propuestas y las reflexiones teóricas se detona esta matriz, ¿no? Se la desequilibra completamente y se empieza a decir que nacer hombre no tiene por qué significar necesariamente ser masculino, que te guste una mujer. Nacer mujer no tiene por qué significar ser femenina y que te guste un hombre. Todo esto se hace estallar un poquito en pedazos, ¿no? Entonces, es una diferencia bien grande con el mismo uso de categorías, pero un uso teórico político completamente distinto, ¿no? Y ahí quería hablar como un ejemplo de teórica que me parece bien importante porque ella acuña la categoría sistema sexo-género. Entonces, por eso la quiero mencionar, a Gary Rubin. Y vamos a poner acá. Entonces, ella tiene un artículo que es bastante clásico, ¿no? Porque, como digo, es como la pionera en hablar de género como un sistema político, digamos. Esta categoría del sistema sexogénero, ¿no?, la desarrolla en su artículo que se llama El tráfico de mujeres. Notas para una economía política del sexo. Entonces, ese artículo, por supuesto, ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿no? Está accesible y pertenece a un conjunto